Podcastinando, el aforismo del podcastinante que no quiere procrastinar. Aforismo número 12 de la segunda temporada. Introspección. ¿Qué es la muerte sino un paso más a la eternidad? Todo depende de lo que hayas hecho a perpetuidad. Han transcurrido 3 días después de la mitad del año 1962. Carlos siente el movimiento convulsionar. Hay un no sé qué manifestándose en su interior que le dice sobre algo que va a pasar. No entiende bien. La agitación afuera la siente con mayor desesperación. Oye voces, movimientos bruscos, tanteos y cosas así. Pero sigue sin entender. El crepúsculo mortecino le rodea. Empieza a hacerse más oscuro. Sigue sin entender. Una necesidad imperiosa que siente alrededor de su cuerpo de salir a flote le obliga a buscar una fuente de luz que le llama. Ahí está, la siente, mas no la ve, pero le ala, queriéndole impulsar hacia afuera. Sale expulsada la masa líquida que le hacía sentir en la comodidad, le brindaba seguridad. De repente, siente que algo le rodea debajo de la cabeza. No sabe qué es, pero le asfixia, siente que no puede más y pierde el conocimiento. Abrió los ojos. La urna de cristal reflejaba su cuerpo con mangueras de plástico en la cara y los brazos. El frío es soportable gracias al control de temperatura de la cámara que le rodea, que cuida de él. 6 meses duró ese encierro en el útero de cristal. Pudo más la fe que la ciencia. Mientras los médicos le daban por muerto, sus parientes, en físico acto de oración y adoración, lograron que más la fe que los medicamentos surtieran efecto. ¿Qué puede decir él de la infancia que nos recuerda? Simplemente lo que le cuentan en las reuniones familiares, inclusive que su tamaño era tal que cabía en la palma de la mano de un adulto. De él se enamoró una familia. Compañeros de la mamá le suplicaban que se los regalara, pues ya tenía muchos y ellos no habían podido, por más que lo habían intentado. Pero ella, decentemente, les decía que no podía, que los hijos los había dado Dios como bendición del cielo y que ella asumiría con conciencia total ese prejuicio, que los hijos traen la arepa debajo del brazo. Pero cuando se encontraba con alguien de confianza le decía, ni que yo fuera una perra para estar regalando a los hijos y dejarlos por ahí tirados, no faltaba más. Como no tenía quien le cuidara al recién nacido, lo llevaba para todos los trabajos donde iba. Le metía en un guacal mientras aseaba la terminal de una flota intermunicipal. Lo dejaba con una secretaria en tanto que hacía lo mismo en las oficinas del Voto Nacional y lo sentaba en la sala cuando aseaba la oficina de un abogado. Una vez, en el Voto Nacional, la parroquia que está ubicada en el Parque de los Mártires, los sacerdotes también tenían una papelería. Se llamaba El Corazón de María, donde imprimían textos y vendían material pedagógico tanto para profesores como para estudiantes. Allí también quedaban los bodegones donde los sacerdotes almacenaban el vino de consagrar. No supo la razón, pero su hermano mayor, el mismo que acompañó a la mamá el día de su nacimiento, tuvo la ocurrencia de darle a probar un poco de ese vino que traían de Tarragona, España. Hablaba con el bodeguero e iban tomando vino y le daban. En medio de su amena conversación, olvidaron que él también estaba tomando casi a la par con ellos. Se reían entre sí. Carlos no existía, o quizás querían ver hasta dónde aguantaba. Al notar que ya empezaba a reírse como ellos, pararon. Se asustaron por el escándalo que podría provocar. Lo llevaron al baño. Le dijeron que orinara, y así lo hizo. Sintió que consagraba el sanitario, que bautizaba todo el orinal, la taza, el piso, todo quedó bendecido con orines y vómito,
de vino de consagrar, incluso sus pantalones. Luego fue el bus. Empezó a cantar de lo lindo mientras su hermano se disculpaba ante la gente a la vez que se reía, pues a la par con el muchacho también tenía su guarapera, el movimiento del autobús, más el que le hacía a su hermano para tratar de dejarlo quieto, hizo que captara la atención total. Cuando todo lo que había comido en la mañana regresó al camino por donde había entrado sin ser digerido en su totalidad. Apareció la empanada, el pan, todo revuelto con el café con leche que solían darle a la hora del desayuno, que le compraba la mamá en las oficinas del F2 de ese entonces ubicado entre la papelería y la iglesia, en un tercer piso donde entraban como Pedro por su casa y nadie se dignaba a preguntar quiénes eran ni qué querían. Bastaba con que le reconocieran como los hijos de la aseadora de la papelería. El vino de consagrar siempre ha sido la cosecha de los curas. Esa cosecha fue, en su totalidad, para Carlos. Estuvo enfermo todo el día y el regaño de la pela, no sé, se la ganó el mayor por ser tan irresponsable con el muchacho. De todos modos, también le dio la bendición. Igual, el vino fue suficiente excusa para sentirse un poco santo. Se había bebido la sangre de Cristo que le embriagó y lo hizo con tanta pasión que al otro día estaba pagando completos los pecados capitales de días anteriores. En la escuela, recién hecha para estrenar, incluso los pupitres verdes metálicos para dos estudiantes con sus sillas de color gris. Allí fue enfilado por una anciana que hacía hincapié en sus palabras con una regla en la mano que iba pegando a su muslo derecho para dar más énfasis al contenido de sus palabras. Escuchó su nombre y le pasaron para otro grupo. Le era indiferente, no como cuando uno crece que quiere estudiar con ciertos compañeros. Al frente de la fila, una profesora morena tomó al primero de la fila de la mano y les dijo que la siguieran sin romper la fila. Para ello, debían poner sus manos en los hombros del compañero del frente. Así llegaron a un salón con olor a pintura fresca, muebles nuevos e incluso les repartieron cuadernos, el lápiz, un cepillo de dientes, el cual, una vez usado, debían acomodar en una L roja empotrada en la pared, con huequitos y números asignados de acuerdo con el correspondiente en la lista, los cuales siempre le correspondía a Carlos la mitad, pues la L ocupa por lo regular ese puesto de la A a la Z, de manera que de las 29 letras del abecedario le correspondió la 13, casi en la mitad, un poco antes. No todo puede quedar en el centro, pues, como dije arriba, nació 3 días después del medio año. Pensaba que el mundo mismo se había convertido en su recepción. Tercer planeta del sistema solar, 1962 suman 18 y esta daba como resultado de la multiplicación de 3 veces 6, cuya mitad es 3. Junio es el sexto mes del año y justamente nació el día 18, que es 3 veces la suma de 6, es decir que, según él, volvemos a lo mismo, 1962. Si le preguntan por qué se tomó la molestia de hacer esas conjeturas, es porque consideraba que el número 3 sería su asignatura pendiente. Tenía claro que no era bueno para los números, pero estas indagaciones le dejaban en el limbo. Ahora, déjenme explicarles un poco lo curioso de su nacimiento. Era el tercero entre dos hermanos que se habían muerto, es decir, que nació el hermano y se murió a los pocos días. Nació Carlos para luego venir su otro hermano que también murió. La conjetura radica en que todos somos luchadores, pero no basta con llegar. Esta continúa hasta el último día de nuestra existencia, sin importar qué tan larga o corta sea. Lo cierto es que han sido los únicos fallecidos dentro de la familia, menores de un año. Los demás hermanos aún se conservan vivitos y coleando, como diría su madre, en tiempos en que se encontraba de buenas pulgas. Y digo de buenas pulgas porque en los momentos que la sacaban de sus casillas, no permitía que uno de sus hijos tan siquiera modulara. De inmediato levantaba la mano en ademán de pasarle un cachete al otro lado por dentro de una sola palmada. Veía a Carlos esa mano levantada, apuntándole al rostro, y todo se desvanecía. Hasta una posible sonrisa se escondía detrás de la boca para evitar semejante despropósito alevoso.
Ni se diga cuando la veía uno con el cable blanco de puntas dobladas en la mano izquierda, dejando dos largas extremidades flagelantes y cobrizas pendiendo hacia uno y otro lados, balanceándose en afán de encontrar carne para cortar. A los hombres los salvaba que tenían pantalones y eso los protegía un poco, pero las mujeres eran otra cosa. Las cogía infraganti, marcándoles la piel que les quedaba en carne viva, dejando la huella roja sobre la desgarrada piel de la pierna o la parte del cuerpo donde cayera. Hasta aquí, Podcastinando, el aforismo del podcastinante que no quiere procrastinar.